Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, las invasiones de los diversos pueblos germanos, denominados por los romanos bárbaros, de los siglos 4 y 5 después de Cristo, tuvieron como consecuencia la caída del Imperio Romano de Occidente. Estas invasiones consistieron en un gran movimiento poblacional producto de los cambios climáticos, especialmente la disminución de la temperatura en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo, tuvo diversas causas, entre las cuales se encuentran la disminución de la temperatura en el norte de Europa, y este cambio dinámico generó la disminución de la capacidad productiva de las tierras de esa región, y luego también impulsó a grandes migraciones hacia el centro y sur de Europa. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El feudalismo fue un sistema político, social y económico que estuvo vigente durante una gran parte de la Edad Media en Europa. Sobre el feudalismo es correcto afirmar lo siguiente. Primero, España y Portugal no experimentaron este sistema incorrecto. Luego, el imperio carolingio se desarrolló posteriormente no. Luego, las relaciones sociales eran de servidumbre, claro que sí, estamos hablando del feudalismo. Luego, la iglesia jugó un rol político importante, también es correcto. Luego Europa sometió a América en este periodo, no, ahí no fue. En este caso, 3 y 4 es correcto, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Uno de los eventos junto a la gran peste del siglo XIV que marcó el ocaso de la Edad Media fue la Guerra de los 100 Años que enfrentó a dos potencias europeas que fueron Francia e Inglaterra. Ellos se disputaron justamente Normandía. Lo que sucede es que la Guerra de los 100 Años se enfrentó, como hemos dicho, Francia e Inglaterra por la posición de Normandía. El origen normando de los reyes ingleses los llevó a reclamar derechos sobre el ducado de Normandía. Sin embargo, la aristocracia normanda tenía intereses en Francia. Estas tensiones fueron el detonante de la guerra. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A mediados del siglo XV, el alemán Johann Gutenberg creó una imprenta de tipos móviles en la que la plancha está conformada por letras independientes unas de otras, con lo cual logró aumentar considerablemente la impresión de libros y además por el volumen de libros impresos se facilitó la adquisición de los mismos. Estos cambios produjeron transformaciones importantes en la vida intelectual y siendo considerado por ello como una causa del humanismo y renacimiento debido a que en ese caso, el acceso a la lectura llegó a todas las capas de la población, claro, gracias a la imprenta de Gutenberg. Lo que sucede es que las causas que permitieron el surgimiento del humanismo y el renacimiento fue, por ejemplo, la toma de Constantinopla, también el uso de la razón y también la imprenta. Por eso que es muy importante el uso de la imprenta, en este caso de Gutenberg, porque democratizó la cultura en Europa en aquellos años. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El Concilio de Trento fue una reunión convocada por Pablo III y ejerció un importante papel en la Iglesia Católica. Una de las decisiones que adoptó el concilio, en este caso, fue reafirmar el valor de los 7 sacramentos. Lo que sucede es que en una asamblea que duró 18 años, desde el año 1545 hasta el año 1563, fue una reunión universal que, intentaba decidir sobre las reformas protestantes planteadas por el alemán Martín Lutero y las creencias de la Iglesia Católica ante la crisis que afrontaba en el siglo XVI. Entre sus decisiones tenemos reafirmar el celibato, la existencia del purgatorio y la veneración de los santos y reliquias, también la reforma de los institutos, religiosos reconocidos, también reafirmar el valor de los 7 sacramentos y la elaboración de un catecismo y la revisión del sumario y del libro de misa. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Entre los siglos XV y XVI se produjeron cambios administrativos en las monarquías europeas. Estos se fundamentaron en la conformación de un ejército permanente al servicio del rey, el mejoramiento del sistema fiscal para permitir aumentar recursos, la consolidación de una lengua nacional y el fortalecimiento del poder de los funcionarios del Estado para que ellos optimizaran la labor administrativa. Estas reformas, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que generaron en la pregunta?
y va a ser que generaron el fortalecimiento y la centralización del Estado. Lo que sucede en este caso es que el absolutismo europeo es la denominación de un periodo político que tuvo lugar en Europa y que ha distinguido, digamos, ¿no?, por ser despótico. Hablamos del despotismo, y también era autoritario. El Estado absoluto estaba amparado por leyes divinas que justificaban su existencia, y de esta manera se iba a producir el fortalecimiento y también la centralización del Estado, que es lo que se refiere justamente al contexto de esta pregunta. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al proceso de invasión española sobre América y el Tahuantinsuyo, establezca las afirmaciones correctas. Primero, inmediatamente después de la caída de Constantinopla, se va a iniciar, digamos, por la corona española, nuevas rutas comerciales hacia Oriente, no. Luego, Cristóbal Colón, gracias a la capitulación de Toledo, inició sus viajes que le llevaron a descubrir la actual América, tampoco, eso es incorrecto. Luego, en su segundo viaje, el denominado viaje de descubrimiento, Pizarro logró tener contacto con el pueblo de los Tumpis en el norte del Chinchaysuyo, eso sí es correcto. Luego, el conflicto entre la élite incaica y el deseo de autonomía de diversas etnias facilitaron el dominio español sobre el Tahuantinsuyo, claro que sí, esto sí es correcto, y recordemos que 1532, en ese contexto que llegan los españoles a lo que después se conoce como el Perú. En ese contexto estábamos hablando de la pelea entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, y había una lucha interna entre las etnias y las élites, digamos, de cada de estos dos incas, digamos, ¿no? Y eso justamente iba a facilitar el dominio español, como bien dice aquí en esta pregunta. En este caso, lo correcto es 3 y 4. En este caso, la respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Las causas de la caída en la producción de plata variaban. En Potosí la caída de la producción fue abrupta. Algunas causas eran estructurales, tales como las inundaciones debidas a los socavones cada vez más profundos, el incremento en el costo del mercurio para el proceso de refinación y la baja en la calidad del mineral. Podemos atribuir, otras causas a la eficiente administración de las remesas de mercurio, los impuestos más elevados, la creciente escasez de mitallos y los periódicos toletoles en minas aisladas. Problemas similares afectaron la producción de mercurio en Huancavelica también. En base a este texto sobre la minería del virreinato peruano en el siglo XVII, podemos llegar a la conclusión que en ese caso los centros mineros de Potosí y Huancavelica eran altamente complementarios, ello reflejado en la caída de sus niveles de producción y la alza de sus precios. Lo que sucede es que en este texto nos muestran diversas causas por la cual la producción de plata se reduce drásticamente a lo largo del siglo XVII, pero una de las causas más evidentes es la relación directa, entre la caída de la producción de mercurio y por lo tanto el incremento de su precio. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La capa de ozono tiene como función más importante la de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta procedente del espacio exterior. Los científicos descubrieron un gran daño en esta capa en la década de 1980 e identificaron a los clorofluorocarbonos o CFC como el principal culpable. Identifique los enunciados correctos con respecto a las consecuencias de su deterioro. Primero, el incremento de las emisiones de G y E para contrarrestar el proceso, claro que sí. La menor capacidad de absorción de los rayos ultravioleta, claro que sí, o rayos UV. ¿Hablamos del aumento de casos de cáncer de piel y cataratas? No. ¿Mejor respuesta al sistema inmunológico en seres vivos? Sí. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Según el Informe Nacional de Calidad Ambiental del año 2013-2014, el monóxido de carbono, es decir, el CO, y luego el dióxido de azufre, el CO2, y partículas con diámetro menor o igual a 2,5 micrómetros, son los principales contaminantes del aire en la metrópolis del Perú. Todos estos elementos contaminantes son producidos en este caso, estamos hablando del parque automotor. Lo que sucede es que según este informe, tanto que se realizó en Lima y Callao, la contaminación del aire está, relacionada principalmente con el parque automotor y las plantas industriales,
los comercios que en este caso emiten contaminantes como el dióxido de azufre, es el SO2, y el dióxido de nitrógeno. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico tienen su origen en la cordillera occidental de los Andes. Algunos son arreicos y muchos registran importante caudal. De acuerdo al enunciado, identifique los sistemas fluviales, cuál al menos una de las características mencionadas. En este caso primero nos dice, el río Tumbes es el único navegable de la costa, sí. Las causas, las aguas del río Santa son utilizadas en el proyecto Chinecas. Esto es incorrecto. Luego el río Ica en su curso inferior atraviesa zonas desérticas, sí, eso sí es correcto. Luego el río Ocoña forma el cañón de Cotahuasi y también es arreico, no, esto no. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Determinar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a los ríos de la vertiente hidrográfica del Atlántico. Primero, los pongos de Orellana y Rentema se forman por la erosión del río Mantaro en la cordillera oriental, eso es incorrecto. La central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo utiliza las aguas del río Mantaro, sí es correcto. El río Urubamba forma el Valle Sagrado de los Incas en el Cusco, es correcto. Luego el río Madre de Dios desemboca en Bolivia con el nombre del río Het, no, eso es incorrecto. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las políticas actuales en la mayoría de los países del mundo en materia sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se ajustan a los objetivos de la Agenda del año 2030. Para que estas iniciativas cumplan su propósito es necesario realizar algunas acciones como hablamos de realizar acciones de atención en educación, alimentación y salud para reducir los índices, de pobreza. Lo que sucede es que son objetivos de esta Agenda del año 2030 poner fin a la pobreza, el hambre a cero, salud y bienestar, educación también de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, la industria, en este caso hablamos de innovación, infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, entre otros. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestro país tiene una gran responsabilidad de cumplir con los objetivos de la Política de Desarrollo Sostenible, ODS. Para cumplir con este objetivo, una de las acciones que viene realizando hablamos de ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que permita a las personas vivir en armonía con la naturaleza. Lo que sucede es que es un compromiso político asumido por el país para poner, en este caso, a las personas en el centro del desarrollo en armonía con la naturaleza. Bajo el liderazgo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el Estado peruano ha iniciado la actualización de políticas y planes sectoriales con el objetivo y metas hacia el año 2021, pero con una gran perspectiva para el año 2030. En este caso, la letra A es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.